Soy Lázaro de Tormes y hoy, siendo ya hombre hecho y derecho, os contaré mi historia, la vida que he llevado, con todas sus miserias, ingenios y aprendizajes. Nací en una aceña junto al río Tormes, de donde proviene mi nombre. Mi padre, Tomé González, era molinero y fue acusado de robar el grano que debía moler para otros. Aun siendo yo un niño, fue enviado a la guerra contra los moros, donde perdió la vida. Mi madre, viéndose viuda y con pocas opciones, se trasladó conmigo a Salamanca. Allí trabajó en una posada, haciendo todo lo posible por sacarnos adelante, aunque os aseguro que no siempre bastaba con buena voluntad y unas gachas para llenar el estómago. Fue en Salamanca donde mi madre conoció a Saide, un hombre negro que trabajaba como mozo de mulas. De su relación nació mi hermano menor. Saide nos proveía de alimentos y bienes, aunque pronto descubrimos que muchos de ellos eran obtenidos mediante robos. Cuando esto salió a la luz, Saide fue duramente castigado y mi madre perdió su trabajo. Desesperada, buscó una manera de asegurarme un futuro y me confió al cuidado de un ciego que buscaba un muchacho para que le sirviera de guía. Por cierto, el ciego era tan tacaño que si le dabas un caracol, te pedía el caparazón de vuelta. El ciego fue mi primer amo y el que me enseñó las primeras lecciones de la vida. Era un hombre astuto y mezquino, siempre preocupado por su propio beneficio. Me daba tan poca comida que tuve que aprender a engañarlo para poder sobrevivir. Recuerdo cómo, desesperado por beber el vino que él guardaba celosamente, hice un pequeño agujero en su jarro y bebía gota a gota mientras fingía que dormía. Cuando se dio cuenta, me golpeó con el jarro hasta romperlo en mi cara. Aquello me dolió tanto que por un momento pensé que mi cabeza se había convertido en un jarro también. Pero también fui aprendiendo a usar mi ingenio contra él. Como aquella vez que le hice saltar contra un poste de piedra, diciéndole que había un gran arroyo que debía cruzar. Esa fue mi venganza por tantas humillaciones. Y vaya si valió la pena. El plaf que hizo al chocar aún lo recuerdo con una sonrisa. Después de escapar del ciego, llegué a Maqueda, donde serví a un clérigo. Si pensé que mi suerte mejoraría, estaba muy equivocado. Este clérigo era aún más avaro que el ciego y apenas me daba de comer. Guardaba el pan en un arcón bajo llave, y yo, muerto de hambre, me las ingenié para hacer una llave y robarle pedazos. Para justificar las muescas en el pan, le hice creer que eran ratones los que entraban a comérselo. Durante un tiempo, mi plan funcionó, pero cuando me descubrió, me echó a la calle sin piedad. Y digo yo, ¿qué ratones más listos había en aquella casa, que hasta sabían abrir cerrojos? Mi tercer amo fue un escudero, un hombre que al principio me pareció noble y distinguido por su forma de vestir. Pronto descubrí que vivía en la más absoluta pobreza. No tenía nada para comer y yo, su criado, tenía que buscar la manera de alimentarnos a ambos. Dormíamos en una casa vacía y a menudo pasábamos días enteros sin probar bocado. A pesar de su situación, el escudero era extremadamente orgulloso y se negaba a pedir ayuda o admitir su miseria. Finalmente, un día desapareció sin decirme nada, dejándome solo y nuevamente sin sustento. Eso sí que fue un truco de magia, y ahora me ves, y ahora no. Después de eso, pasé por las manos de varios amos. Un fraile corrupto que me regaló mis primeros zapatos, pero me hizo caminar tanto que los destrocé en poco tiempo. Un buldero que se dedicaba a vender bulas falsas, engañando a la gente con falsas promesas de salvación. Y otros hombres igualmente despreciables, cada uno de ellos
me enseñó algo sobre la crueldad y la hipocresía del mundo. Si algo aprendí de todos ellos es que cuando el hambre aprieta, hasta las piedras saben bien. Finalmente, logré encontrar cierta estabilidad cuando conseguí un trabajo como pregonero en Toledo. Anunciaba los eventos, productos y noticias por las calles, y aunque mi sueldo no era mucho, me permitía vivir con algo de dignidad. Fue entonces cuando conocí a una mujer humilde con quien me casé. Aunque nuestra vida juntos fue sencilla, los rumores comenzaron a circular. Se decía que mi esposa tenía una relación demasiado cercana con un sacerdote. Pero yo, cansado de tantas miserias y desdichas, preferí cerrar los ojos ante estas habladurías. Después de todo lo que había vivido, lo único que deseaba era un poco de paz. Y para ser sincero, si alguien me ofrecía una paz con jamón y pan, también la aceptaba encantado. Esta es mi vida, llena de penas, hambre y lecciones duras. Aprendí que en este mundo uno debe valerse por sí mismo, porque nadie vendrá a ayudarte. Aunque mi historia no es ejemplar, es la que me tocó vivir, y he aprendido a sobrevivir en este mundo cruel. Eso sí, con alguna risa entre tanto llanto, porque si no, ni Lázaro aguantaría.